Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Ya sabemos que estas sesiones las hacemos sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, escrito por Alberto Terrer en una parte y un servidor por la otra. Precisamente mi parte es sobre la que estamos haciendo dicha lectura explicada. Y esta vez nos encontramos en el epígrafe El miedo, en la página 365 del libro regular. Habíamos visto el epígrafe anterior, el sacrificio y el sufrimiento, y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y explicación de este epígrafe. Y dice así: si la culpa es una de nuestras emociones básicas predominantes, tanto a nivel consciente como inconsciente, la otra es el miedo. No existe un momento en nuestra vida en que no seamos víctimas del temor. Bueno, para continuar la lectura y dar la explicación de lo que vamos leyendo, vamos a hacer unos antecedentes de forma que quede claro de dónde proviene nuestra emoción del miedo. Todo esto, pues, según la información que hemos recibido en los textos revelatorios modernos y principalmente en un curso de milagros. Tendríamos que remontarnos, como ya hemos explicado tantas veces, a ese momento causal en el que surge esta subrealidad que ahora mismo experimentamos, uno de cuyos niveles sería el nivel físico-material. En esta subrealidad se produce un deseo procedente de la curiosidad de experimentar algo que no forma parte de la realidad originaria. A partir de ahí se comienza esa experiencia. Para poder realizar una experiencia sobre algo irreal hay que disociar una parte de la mente. Cuando esa parte de la mente se disocia, ahí se dice que comienza el sueño de ilusión. Desde dentro, pues para precisamente darle verosimilitudes por lo que se disocia la mente, con lo cual desde dentro pues parece que ha habido una separación efectiva. Esa separación que parece efectiva desde dentro de la parte de la mente disociada, lo que llamamos el sueño, pero que no ha ocurrido desde la realidad total. Desde la realidad total simplemente es una disociación mental, aunque desde dentro del sueño se vive como una separación de facto. Esa creencia en que la separación se produjo es la creencia en el mal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ficticia. No se produjo. Desde dentro del sueño, las mentes que lo sueñan, situadas ya dentro de la experiencia, sí creen que se produjo. En realidad no se produjo. De ahí que le llamemos no el mal. El mal hubiese sido si se hubiese producido, efectivamente. Es simplemente la creencia en el mal. De la creencia en el mal, que fue me he logrado separar de la unidad, sobreviene el primer sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa se proyecta sobre la única otra cosa ahora mismo que se puede percibir. Surge la percepción, además, porque antes era el conocimiento de la unidad. Ahora, con esa disociación, parece que ha habido una separación real y entonces comienzas a percibir falsamente a la realidad total como separada. De esa forma, la proyección se realiza sobre la nueva percepción, la realidad total de la que crees que te has separado, no siendo así. Al proyectar la culpa, ves culpable aquello sobre lo que la has proyectado.
al verlo culpable, lo ves amenazador. Ha sido Dios quien nos ha expulsado de su lado. La creencia en el mal originaria de la separación, de la creencia en la separación, se proyecta y entonces surge ya un mal objetivo. Me ha expulsado el creador de su lado. Y de ahí surge el miedo, precisamente, de esa segunda creencia asociada al vértice de lo que luego sería la involución mental. Ahí comienza la involución mental, con esa primera creencia en la separación, en el mal, y la proyección a aquello de lo que te crees que te has separado, el entorno divino. Con lo cual, si el entorno divino es malo porque te ha expulsado, te quiere un mal. Y de ahí surge el miedo. Y el miedo ocasiona la vergüenza, la rabia, la ira y el deseo de ocultación. Y de ahí surge la nivelización y la fragmentación, en las que se configura esta experiencia ilusoria, con una cada vez mayor involución mental por niveles. Bien, pues esta explicación, que la hemos dado ya varias veces en estas sesiones, que es una explicación tomada directamente de una comprensión sistemática intelectual de los conceptos de un curso de milagros, pues a partir de ella se puede comprender perfectamente este epígrafe destinado a describir el miedo. Ya sabemos por qué surge el miedo, vamos a ver cómo se manifiesta y qué efectos tiene, aunque en el mismo texto volveremos a tocar el origen. Repetimos y seguimos. Si la culpa es una de nuestras emociones básicas predominantes, se manifiesta en nuestra experiencia aquella culpa originaria. Me he logrado separar de la unidad total, he logrado traicionar la perfecta unidad con el Creador. Sobreviene esa primera culpa y a partir de ahí, toda la planificación de las experiencias de esta subrealidad, de esa aventura experiencial, por contraposición a la existencialidad, seres perfectos, experiencialidad, seres relativos e imperfectos. Pues ya todo lo que se planifica va transido de la culpa. Por eso ahora mismo, en nuestra vida, la culpa es una de nuestras emociones básicas predominantes, tanto a nivel consciente como inconsciente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en estas experiencias ya finales en este nivel, igual sucede en los otros niveles. Es la nivelización. La parte de la mente planificadora diseña unas experiencias en las que se aparece con una conciencia físico-material para desenvolverse en ellas, que en cada instancia, es decir, en cada nacimiento, viene totalmente vacía. Pero, sin embargo, sí que sigue influyendo todo el resto de los contenidos mentales, que para esa criatura recién nacida son inconscientes, no los ve, pero la inconsciencia de un contenido mental no implica que no afecte en la experiencia en cuanto a emoción, comportamiento y sentir final de todo ello. Por eso, tanto a nivel consciente como inconsciente, la culpa es una de nuestras emociones básicas predominantes, es básica porque todo el diseño se realiza a partir de esa emoción. Y dice el texto, la otra es el miedo. El miedo es una consecuencia inmediata de una culpa sentida, no soportada, proyectada al exterior, percibido por lo tanto el exterior como el culpable y malo, y amenazador y hostil con respecto al perceptor. Y de ahí surge el miedo. Con lo cual, todas nuestras experiencias
tienen como diseño fundamental, en realidad todo el sueño de ilusión tiene como diseño fundamental, de menor a mayor grado, la culpa y el miedo. Esto es un grado extremo. Ya veremos las consecuencias que tiene. Iremos desarrollándolas a lo largo de los siguientes epígrafes. Pero el resultado final de esas consecuencias es nuestro mundo, nuestra historia de la humanidad, lo que nos acontece. Esto que hemos descrito como la locura, como el manicomio. No existe un momento, por tanto, en nuestra vida en que no seamos víctimas del temor. Cualquiera puede observar cómo el miedo actúa en su vida a nivel consciente. A nivel consciente lo puedes observar directamente en tus procesos mentales y en tus emociones. Tengo miedo. Recordemos cómo funciona la emoción. En nuestra configuración actual con los cuerpos materiales, funciona de la siguiente manera. En cuanto un pensamiento accede, los pensamientos acceden desde otra sede mental a el transformador bioquímico y eléctrico que es el cerebro, surge una consciencia de un pensamiento e inmediatamente se desencadenan unas reacciones eléctricas y químicas, eléctricas neuronales, químicas de las glándulas endocrinas, que mandan una señal a todas las células del cuerpo. El cuerpo es una proyección de conciencia desde planificación que se ha realizado. Cuando un pensamiento se distribuye, si ese pensamiento es contrario a tu naturaleza original y al paradigma del amor, la reacción que producen las células es una reacción que cuando vuelve esa reacción de las células también por vía eléctrica y química al cerebro de nuevo, se es consciente de esa reacción corporal desagradable de temor, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ser consciente de una emoción siempre es mental también, porque es ser consciente de la reacción que ha producido en tus células un pensamiento previo. Entonces, siempre hay un bucle pensamiento-emoción, constante, continuo. Y cada pensamiento que procesamos, ahí interviene el decisor, cada pensamiento que forma nuestra mentalidad y que decidimos consciente o inconscientemente sostener en ella, determina unas emociones a corto plazo, según este proceso que he descrito, y constituyen a largo plazo un sentir de fondo general. Es la experiencia de vida final, un sentimiento más profundo. Un conjunto de emociones de miedo obedientes a pensamientos muy contrarios a tu mentalidad original, produciendo esa reacción en tu cuerpo celular, de forma constante, determina que a largo plazo tu experiencia de vida sea, pues, desastrosa, caótica, un sentimiento de angustia, de ansiedad, de estrés, corto plazo, largo plazo, superficie, fondo. Cualquiera puede observar a nivel consciente cómo el miedo actúa en su vida, con una mínima reflexión ante todas aquellas cosas, estos son ejemplos, que pudo haber emprendido o realizado pero no hizo. Claro, una vez que eres consciente de la emoción de miedo, pues es una emoción que bloquea, es una emoción que limita. Y como pensamiento
emoción, comportamiento y experiencia siguen una línea de causa y efecto, un pensamiento, una creencia limitante que produce una emoción de miedo, produce un bloqueo en cuanto a tu espontáneo desarrollo vital. No solamente produce bloqueos, produce otras cosas. Este es un primer ejemplo. Por ejemplo, haber emprendido lo que pudiste haber emprendido o realizado, pero no hiciste debido al miedo. Eres consciente de ello. Me dio miedo emprender este camino, me dio miedo tomar esta decisión, me dio miedo poner en práctica esto que pienso, pero ante el grupo pudo no haber sido aceptado. También eres consciente de la emoción de miedo, con la aguda limitación que la sensación de necesidad de autodefensa y seguridad ha impuesto a tu vida. De esto se viven los vendedores de alarmas. Hay que poner una alarma porque los ladrones están al acecho todas las noches en todas las casas, entonces algún día te va a tocar. Bueno, pues, eres consciente de ese miedo y actúas en consecuencia. Con el tangible condicionamiento, totalmente tangible, porque eres consciente de la emoción que produce ese comportamiento, que el sentimiento de vulnerabilidad, futilidad y angustia ha otorgado a tu devenir diario. Eres vulnerable. En cualquier momento puedes recibir un ataque y, por lo tanto, tener un daño y una pérdida. Estos son los ejemplos de los miedos conscientes. Podemos hacer una reflexión de cómo el miedo influye en nuestra vida. Estos son solo 3 ejemplos. Cosas que pudimos haber emprendido y no hicimos. La sensación de necesidad de autodefensa y seguridad constantes. Sentimiento de vulnerabilidad, futilidad. En cualquier momento pierdes la vida, esto es fútil. Y angustia que produce todo ello. Un último ejemplo, la extrema percepción de eventual abandono o desarraigo por una familia, grupo, clan o sociedad que pudiera no aceptarnos por nuestras ideas, sexo, raza u otra condición. Estoy desgranando cómo se va manifestando el miedo en nuestras vidas de forma consciente. Sigo diciendo, en cuanto al miedo inconsciente, los resultados de nuestra experiencia de vida son también concluyentes en el mismo sentido. ¿Por qué nos habríamos de asustar si no ante el más mínimo sobresalto, ante la mera oscuridad física, ante la soledad momentánea al salir los últimos de la oficina, o ante un susto que nos den en broma a la vuelta de la esquina, o dentro de nuestra propia casa? De esta forma comprobamos que también tenemos miedos inconscientes, que no asociamos con un pensamiento concreto, pero es que, sin embargo, los sentimos y provienen de los contenidos mentales ocultos en la parte de la mente donde la linterna de la consciencia no enfoca. No estamos viendo la causa, pero estamos sintiendo el efecto. La causa siempre es mental, la causa siempre es un contenido mental, la causa siempre es una creencia opuesta a nuestra naturaleza y, por lo tanto, limitante. Seamos conscientes de ella o no. Y el efecto siempre es el mismo, el miedo. Y el efecto sí que podemos ser conscientes de él. O bien porque directamente lo estamos sintiendo, o bien por los efectos en nuestra experiencia de vida, como hemos puesto en los ejemplos anteriores. ¿Cuántas cosas pude haber hecho que el miedo atenazante me hizo echarme hacia atrás? ¿Cuál es mi sensación diaria en cuanto a vulnerabilidad, seguridad, expectativa de supervivencia, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones de aceptación de tu propia identidad en el grupo?
Miedo inconsciente. Aunque no son tan nítidas las conclusiones sobre el acentuado sesgo sufriente y atenazante que los miedos inconscientes producirían en el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra vida. Lógicamente, no los vemos. Sí podemos identificarlos por los efectos indirectos en nuestra experiencia de vida, pero realmente puede ser que ni siquiera seamos conscientes de que los sentimos, salvo que hagamos una profunda introspección y una reflexión sobre el asunto. Precisamente, uno de los objetivos de este epígrafe es que nos demos cuenta de la profunda y generalizada influencia que tiene el miedo en nuestra vida, en todos los aspectos. Podría decirse que no hay un solo aspecto en nuestra experiencia de vida en el que no influye el miedo. Ese es el objetivo de este epígrafe. El miedo provendría originalmente, ahora explico lo que he explicado al principio, lo vamos a pasar un poco sin posterior explicación, ya que se ha dicho. El miedo provendría originalmente, al igual que la culpa, de nuestra decisión primigenia de separarnos. Una vez que, disociada la mente en aras con el fin de obtener la máxima verosimilitud que parezca real en la experiencia de separación, nos hubiéramos convencido de que la separación se habría producido realmente. Creencia en el mal, origen de todo. Creencia en el mal, culpa, miedo. Luego veremos todo lo que se deriva de ese trío de pilares, cimientos del diseño del sueño de ilusión, creencia en el mal, culpa y miedo. Luego lo veremos. Haber pensado que pudiéramos haber logrado traicionar la perfecta unidad con el Padre Creador produciría la culpa. La tensión insoportable que nos causaría la misma, culpa, activaría el mecanismo de la proyección. No la soporto, la proyecto y la oculto en el inconsciente. Y entonces lo que hago es ver culpable a otro y por lo tanto malo y por lo tanto amenazador y por lo tanto hostil. Y ya le puedo tener miedo. Haber visto al padre culpable y por tanto malo traería la primera mitificación, comenzando a ver en nuestro padre amoroso un ser capaz de perseguirnos y ajusticiarnos. Véanse las religiones evolutivas, cómo configuran este mito, ya lo vimos en un epígrafe anterior, del Dios severo, justiciero, exigente y castigador, el epígrafe El mito como proyección. Así, la primera proyección traería incorporada el primer sentimiento de miedo en el hijo soñador, en el mismo origen de toda esta aventura experiencial. Por ese proceso, finalmente, el miedo. El miedo fue el causante de la involución mental y de la locura. Igual que sucede aquí. No es finalmente el miedo, consciente o inconsciente, originario desde el nacimiento en la experiencia de vida, sobrevenido en la experiencia de vida u originario previo al nacimiento, el que determina finalmente una inestabilidad emocional que puede generar en locura. También habría enfermedades congénitas planificadas previamente, pero siempre daos cuenta de que nuestra experiencia dentro del sueño no comienza con el nacimiento físico. El nacimiento físico es un tipo de experiencia de dentro del sueño, uno de los muchos que hay, y viene sostenido por experiencias previas por niveles, con sus planificaciones y sus manifestaciones, con sus bastidores y sus escenarios. Este es uno de ellos. Así, la primera proyección, repetimos, traería incorporado el primer sentimiento de miedo en el hijo soñador.
Cuando hablo aquí de sentimiento y emoción, lo hago indistintamente. No especifico emoción corto plazo, sentimiento de fondo y largo plazo, o sentimiento como algo más elevado que la emoción, que es más baja o más corporal. No hago ninguna distinción. Miedo canalizado como opuesto a nuestro sentimiento de amor y gratitud hacia nuestra fuente. Es que precisamente esos tres elementos, ese triunvirato constituyente, creencia en el pecado, culpa y miedo, de la consiguiente aventura experiencial dentro de la ilusión, ese trío es el que determina la involución mental. ¿De acuerdo? Y la entrada en juego del sistema de pensamiento polar. El miedo sería un opuesto al amor. La culpa sería un opuesto a la inocencia. La creencia en el mal sería un opuesto a la realidad de la unidad, que permanece vigente. A partir de ahí transferiríamos nuestra capacidad de decisión a un ser atormentado por la culpa y el miedo, el ego. Ahí comienza la identificación con un rol de personalidad atemorizado y sufriente. Ahí comienza la esquizofrenia, ahí comienza la doble personalidad, ahí comienza la falsa identidad y la generación de todo un despliegue de experiencias para poner en juego esa mentalidad polar en decisión de ese nuevo Gollum que retrae y oculta al originario Sméagol y toma el mando. Gollum tomando el mando lo refleja muy bien El Señor de los Anillos, determina la experiencia de Gollum con su imagen física, con sus costumbres, con su locura, con su creencia en el mal profundamente arraigada, que determina completamente su experiencia, con su dependencia de un tesoro que sustituye completamente su mentalidad original. Ese tesoro es el mal. A partir de ahí, repetimos, transferiríamos a partir de la emergencia de ese trío, creencia en el mal, creencia en la separación, culpa, miedo, transferiríamos nuestra capacidad de decisión a un ser atormentado por la culpa y el miedo, el ego. Nosotros mismos, ya en los niveles involutivos del sueño, identificados con la creencia en el mal, polarizando nuestra mentalidad completamente. Y todo eso se hubiese producido sin solución de continuidad. Ya a partir de ahí, todo el sueño es así. Dentro de la aventura experiencial, hasta la mismísima actualidad. Nos dice un curso de milagros, nada ha cambiado, dado que aunque tú tienes como otro de los elementos del diseño que apoya tu deseo de vivir lo opuesto a lo que eres, que es el tiempo, como tienes ese diseño de sucesividad lineal, te parece que ha transcurrido mucho tiempo. Puede ser que hayas pensado que hayas evolucionado. Y en grado puede haber sido así. Pero cualitativamente, aunque cuantitativamente has mejorado, cualitativamente sigues poseído, a la vista está, con una mínima reflexión sobre tu experiencia de vida, por la creencia en el mal, la culpa y el miedo, lo que determina todo lo demás. De hecho, alguien podría decir, pero es que este mundo es así, es que somos cuerpos vulnerables, es que es escaso. Eso es lo planificado.
es que lo planificado ya obedece en un nivel inmediatamente previo a este, ya obedece a las ideas de creencia en el mal, culpa y miedo. Por eso se diseña este mundo final, físico-material, para poder representar esas ideas. Recordad, el plano de manifestación manifiesta una determinada mentalidad que se quiere poner en el escenario y desarrollar. Y esa mentalidad con la que se planifican estas experiencias, con la que se pone de manifiesto su contenido mental, es la mentalidad polar. Es la de la creencia en el mal, culpa y miedo. Y aquí se representa fielmente. No, pero no es tan así como dices, porque ahora mismo hay bastante felicidad en el mundo. Bueno, lo de la felicidad nos iremos dando cuenta según después de esta iniciación vayamos profundizando en los textos, cómo lo de la felicidad era un concepto nebuloso, que pensábamos, como dicen los psicólogos, que es posible ser razonablemente feliz en estas experiencias, correcto, pero en cuanto te das cuenta de dónde vienes y cómo puede ser la felicidad mayor, pues te das cuenta de que esta es bastante deficiente. Bien. El llamado certeramente desvío hacia el miedo por un curso de milagros, desvío hacia el miedo es como un curso de milagros en alguna ocasión llama el comienzo de la aventura experiencial marcada por la involución mental que supuso la irrupción del miedo en la mente del soñador. Por eso es el desvío desde el amor hacia el miedo, el desvío de la plenitud del entorno divino hacia la sensación de carencia, necesidad, escasez y vulnerabilidad de estas experiencias, el desvío hacia el miedo. El llamado certeramente desvío hacia el miedo por un curso de milagros sería difícil de percibir por unas mentes fragmentarias materiales cuyo diseño vital incorpora el miedo a su experiencia desde su misma emergencia al escenario del mundo, desde el nacimiento, de forma totalmente inconsciente. Es decir, tú naces con una consciencia en blanco y con un inconsciente totalmente invadido por la mentalidad polar. Creencia en el mal, culpa y miedo. Y comienzas a vivir. Y tu vida empieza a reflejar externamente tu mentalidad interna, porque comienzas a interpretar tu experiencia vital, lo que te dicen tus padres, lo que te dicen tus hermanos, cómo te tratan tus padres y tus hermanos, ya seguramente con bastante disfuncionalidad, tu posterior salida al mundo externo de la casa, a ese mundo hostil, el barrio, los grupos, el colegio, la sociedad, el afán de supervivencia, los intereses discrepantes, el conflicto, obtener. Estás reflejando en tu experiencia una previa mentalidad inconsciente con la que naces, que la conscientizas, la activas en la consciencia, precisamente porque el diseño está muy bien realizado. De forma que lo que tienes dentro lo percibes fuera y lo ratificas. Y el bucle que refleja el mecanismo cómo funciona nuestra mente aquí, el bucle proyección, percepción, te va ratificando el contenido interno con el que ya naces inconsciente y lo vas haciendo consciente. Es verdad, hay mal en el mundo, está lleno de culpables, que son unos cafres y me pueden atacar. Creencia en el mal, culpa, miedo. Un curso de milagros, cuando habla de esta cuestión, debido a que en el mundo se ha configurado así por las religiones evolutivas, también le llama creencia en el pecado, culpa y miedo.
El pecado es la actualización del mal y no es subsanable. No tiene vuelta atrás. Bien, no sería fácil, digo aquí en este párrafo, darnos cuenta de que la creencia en el mal es previa al nacimiento, de que la mentalidad polar es una mentalidad previa al nacimiento. El llamado certeramente desvío hacia el miedo por un curso de milagros sería difícil de percibir por unas mentes fragmentarias materiales, las nuestras, cuyo diseño vital incorpora el miedo a su experiencia desde el mismo momento del nacimiento, desde su misma emergencia al escenario del mundo, de forma totalmente inconsciente. Es que ya naces con ese implante de diseño incorporado. Y entonces te parece completamente normal. Lo raro sería ver a alguien que no tuviese ningún miedo nunca, porque viene implantado ya de diseño. Ni siquiera somos, en nuestra condición de seres con intelectualidad autorreferente, la especie más inteligente del planeta, conscientes de nuestra consciencia y conscientes de nuestra identidad separada de lo de los demás, ni siquiera en nuestra condición de especie inteligente con consciencia autorreferente, ni siquiera de esa forma, las más de las veces, completamente conscientes de la limitación que ocasiona el miedo en nuestras vidas. No solo somos inconscientes de que el miedo es un implante mental con el que ya nacemos y por lo tanto, al ser inconscientes de ello, lo normalizamos, es lo normal, todo el mundo tiene miedo. De hecho, es que la psicología nos dice que es sano, que es bueno tener miedo, porque de esa forma puedes sobrevivir ante los acontecimientos del mundo, que pueden ser un peligro. Entonces tú tienes miedo y, en fin, te hace tener una actitud preventiva, prudente, precavida. Está normalizado. Y tampoco seríamos demasiado conscientes de las consecuencias que tiene ese implante de diseño de creencia en el mal, culpa y miedo en nuestra experiencia de vida. Que también lo tendríamos normalizado. La vida es así. Es así la vida. Un valle de lágrimas. Normalizado completamente. Desde fuera se diseña una experiencia con el fin de que nosotros la vivamos de esa forma, la vivimos de esa forma, la normalizamos de esa forma, pero viene otra información. Desde otro sitio por encima de la información que nos viene como implante de diseño en estas experiencias. Viene otra información. Es el plan de la realidad total para, respetando nuestro libre albedrío, que nos demos cuenta de qué está ocurriendo y decidamos subvertirlo. Y esa información nos dice, tienes ese implante planificado previamente al nacimiento. Ese implante incluso, te digo que surge desde el momento en el que comenzaron estas experiencias fuera de la realidad total, ya en este sueño ficticio. Y no solo eso, sino que tienen graves consecuencias en tu experiencia de vida, tal como fue planificado, pero no te das cuenta. Empieza a ser consciente de lo que implica la creencia en el mal, la consiguiente culpa y el subsiguiente miedo en tu experiencia de vida. Es lo que nos quiere decir la información espiritual. Los atributos del paradigma del amor adoptados por la divinidad, la elección de Dios de su autorrealización y desenvolvimiento con base en el paradigma del amor infinito. Allí es lo que es. Aquí lo describimos así por diferenciarlo de lo que aquí tenemos normalizado como la culpa, el miedo, el ataque, en fin, todo lo opuesto. Entonces tenemos que describirlo así, pero allí es lo que es, allí es lo que es, allí no hay otra cosa. Los atributos del paradigma del amor adoptados por la divinidad conllevarían la completa inocencia
como eje central de la vida existencial. La vida existencial es la existencia eterna, algo que nosotros, debido a otro implante de diseño, no podemos comprender. ¿Qué es eso de la eternidad? ¿Cómo que la eternidad? Para siempre, desde siempre. No lo entiendo. Lo explica muy bien Crión, al menos te indica por qué no entiendes la cuestión de la eternidad. Para ti es lineal y todo tiene que tener un principio y un fin. ¿Cómo que no ha tenido inicio y cómo que no tiene final? Entonces te dice Crión, toma esa línea tuya de sucesividad temporal, tómala y ciérrala en un círculo. Imagínate una esfera y tú estás dentro de la esfera. Ahora, marca el principio y el final. Marcas un principio en un punto de la esfera y el final, pero te das cuenta de que al ser circular no hay ni principio ni final. Bien, pues nosotros tenemos un implante de diseño que nos impide comprender la eternidad, que es la simultaneidad de experiencias, todas a la vez. Todas las que cada segundo tenemos aquí distribuidas en una línea, ahora vivo esto, ahora, ahora digo, ahora muevo la mano, un segundo, otro segundo, bueno, pues todo a la vez. Ahora tengo esta vida, luego tengo la otra, ahora nace mi... No, todo a la vez, ¿de acuerdo? Eso es la eternidad. Eso es la vida existencial, se existe, se es. Bien, decíamos que la elección del paradigma del amor por el origen de la realidad total, Dios, implica algo que desde aquí le llamaríamos la perfecta inocencia. Allí es lo que es, allí es eso. Y desde aquí, para saber lo que es, tenemos que siempre, dado que tenemos un implante de mentalidad polar, compararlo, contrastarlo con la culpabilidad, la completa inocencia. Bueno, pues en el entorno divino hay completa inocencia, es nuestra única forma de comprenderlo ahora, pero que sepamos, en el entorno divino hay lo que hay, y desde aquí a eso le llamamos la perfecta inocencia. No obstante, para nosotros que vivimos inmersos en los opuestos, la mentalidad polar, cuesta imaginar dicha característica en su aspecto funcional. Nos cuesta imaginar la inocencia perfecta. Aquí, ¿por qué? Porque hemos venido con un implante de diseño basado en los 3 pilares de creencia en el mal, culpa y miedo. Y como nuestro mecanismo de funcionamiento de la mente, de la proyección-percepción, hace que el contenido mental interno lo reflejemos en el mundo, y de ahí surge el escenario, esto que acabo de decir es la planificación. Y de ahí surge el escenario, que lo sostenemos en tiempo real. Por lo tanto, aquí nos cuesta mucho ver algo inocente. Luego dirá después un curso de milagros que una de las leyes del caos por las que se rige este mundo es que todo el mundo peca y por lo tanto todo el mundo merece castigo y muerte. Por eso nos cuesta imaginar esa característica del entorno divino que desde aquí le llamamos perfecta inocencia, debido al implante de mentalidad polar. Nos cuesta imaginarlo. Solamente para poder manejar el significado de dicho atributo de inocencia, tenemos que nominarlo, denominarlo, llamarlo como algo opuesto a la culpabilidad. No nos podemos imaginar lo que es de, bueno, claro, cuando alguien es muy culpable, todo lo contrario, pues es inocente. Y entonces nos podemos imaginar a Heidi o a Mafalda, bueno, pues eso es la inocencia, sí. O a un corderito o a un recién nacido, como está completamente inconsciente, pues no manifiesta todavía expresamente la culpa, aunque lleva la simiente dentro. De hecho, la desarrolla después. Nos cuesta comprender lo de la inocencia. No es sencillo. La perfecta inocencia. Aquí tenemos el concepto de la inocencia polar, que es ficticia, dado que obtenemos ese concepto como contraste a otro concepto falso, que es la culpabilidad. Entonces, nuestro concepto de la inocencia es
ficticio. No es cierto. La perfecta inocencia, para distinguirlo de la inocencia del mundo, es otra cosa. Eso también pues, nos lo intenta con bastante dificultad explicar la información espiritual. Que ya, dicho sea de paso, te dice, no te estoy enseñando la inocencia del mundo. Si tú crees que lo que te enseño es la inocencia del mundo, no vas a salir del mundo porque sigues en la mentalidad polar. Todavía no sabes lo que es la perfecta inocencia, pero voy a intentar que lo sientas. Te voy a dar los procedimientos para poder sentirlo en una experiencia íntima, directa, individual, con lo que puedas empezar a sentir, te enseñaré a que lo consigas de tu propia naturaleza original espiritual, incluso aquí, actuando como personaje en estas experiencias. Pero en la existencialidad, la inocencia sería un atributo inherente al estado de ser. No tiene nada que ver con la inocencia de aquí. No referido, por tanto, a ninguna situación opuesta para poder configurar su semántica. Es que no tenemos ni idea ni de lo que es el amor, ni de lo que es la inocencia, ni lo de que es ningún atributo del entorno divino, porque nos hemos inventado nuestros propios atributos de lo que es preferible, de lo que es bueno, de lo que es el bien, en contraposición a las falsas ideas de creencia en el mal, culpa y miedo con la cual hemos venido configurando estas experiencias, con lo cual hemos perdido completamente de vista la realidad. De hecho, aquí está el mundo completamente vigente. Y aquí en 2021, en el mundo occidental, que ya tenemos un grado de avance extraordinario y de evolución, pues no tanta a la vista está. Más certeramente, no tanta a la vista está de cómo te sientes en ese fondo de sentimiento resultante de tu experiencia de vida. Por si no, no estarías aquí. Estarías disfrutando de todo lo que el mundo dice. Pero sabes que algo le falla. Todo esto es lo que le falla. Toda esta es la explicación de qué le falla al mundo. La absoluta inocencia, la perfecta inocencia del entorno divino que desconocemos, podemos aproximarnos a ella para atisbarla un poco, conllevaría ausencia completa de culpa. Completa. ¿Has pasado algún día con ausencia completa de culpa? Si contestas rápidamente que sí, yo te exhorto a que lo examines con más detenimiento. Eso nos dice Jesús. Y por tanto, no solo ausencia de culpa conllevaría la perfecta inocencia, sino también de proyección. Claro, en cuanto te sientes un mínimo de culpable, tiendes a proyectar esa culpa al exterior y a no hacerte responsable de estar sintiendo algo que es falso, sino a darle veracidad proyectándolo fuera y diciendo, claro, es que mira todos los culpables que hay por allí. Son los culpables de todo lo que ocurre, porque no asumes la responsabilidad de percibir correctamente. ¿Cómo se percibe correctamente? Teniendo toda esta información clara de qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces sí percibes correctamente. Pero si percibes como quiere tu nivel planificador egoico, que percibas aquí en fase de ejecución, en fase de manifestación, ya actuando en el escenario, pues entonces te sientes culpable, proyectas la culpa, es un caos entre culpa sentida inconsciente y proyección de la misma y ver el mal fuera y el mundo. La elección de la extensión del amor como contrapuesto operativo a la proyección de la culpa, tenemos que entender que, como tenemos la mentalidad polar, tenemos que seguir funcionando durante un tiempo con la mentalidad polar. Entonces, en vez de proyectar la culpa, este es un cafre, extiende el amor y percibe a ese personaje que está actuando como el actor, no como el personaje, tal cual es. Es que nuestra obra de teatro es perniciosa, porque tú vas a un teatro y los actores que están representando la obra
cuando dos personajes tienen un conflicto en la obra, los actores no tienen ese conflicto. Bueno, pues aquí sí. Aquí nos hemos creído que somos los personajes y entonces estamos identificados con el ego y con su sistema de pensamiento de creencia en el mal, culpa y miedo, polarizado. Nos lo creemos. Y así va la obra, que no parece una obra, que parece la realidad. Y se nos da una alternativa, todavía polar. Haz lo contrario a la proyección de la culpa, extiende el amor. Por ahora es una primera fase, porque no podemos saber ni lo que es el amor real. La elección de la extensión del amor como contrapuesto operativo a la proyección de la culpa, únicos dos posibles mecanismos operativos de la mente. Aquí, o proyectas culpa o extiendes amor. Lo que pasa que antes de que te llegue la información espiritual, la mayor parte del tiempo proyectas culpa. Y pocas veces, pues a nivel familiar, en fin, con tus amigos, sí, extiendes el amor. Pocas veces. Que esta extensión del amor es un concepto contrapuesto a la proyección de la culpa, por lo tanto falso también. Pero es una primera fase de empezar a desencajar nuestra posición fija de la mentalidad polar. Primero hay que tender hacia el bien de la mentalidad polar para luego, después de haber tendido hacia el bien, darte cuenta de que ni este mal ni este bien eran realmente verdaderos. Pero por ahora, pues, primera fase, actuar dentro de la mentalidad polar, ya con la intención puesta en elevarte por encima de ella. La elección de la extensión del amor como contrapuesto operativo a la proyección de la culpa, únicos dos posibles mecanismos operativos de la mente aquí, dado que funcionamos con la mentalidad polar y la operativa de proyección-percepción, proyectamos nuestro contenido mental y lo vemos fuera en el mundo y lo percibimos para ratificar ese mismo contenido mental, con lo cual es un bucle vicioso que nos impide darnos cuenta de que no es la realidad, es un diseño sofisticadísimo, encantador, no obstante lo hemos realizado con la mente infinita divina, no obstante somos dioses los que hemos programado toda la aventura experiencial, literalmente en unidad con la primera causa creadora, la primera fuente y centro, el Padre Infinito. Somos dioses, ¿cómo no íbamos a diseñar algo totalmente verosímil? Pues aquí está. Bueno, termino ya la frase, que es la tercera vez que la repito. La elección de la extensión del amor como contrapuesto operativo a la proyección de la culpa, únicos dos posibles mecanismos operativos de la mente, implicaría el desarrollo de la visión espiritual. Es decir, la actuación de ver un mundo inocente. Aquí percibo, desde que empecé a soñar, percibo, porque salí del conocimiento de la perfecta unidad. Entonces percibo cosas fuera de mí. El máximo ya es esto, donde la manifestación es de completa separación. Y entonces percibo todo separado de mí. Bueno, pues en vez de percibirlo mal, son todo cafres, voy a empezar a percibirlo correctamente, aunque siga siendo una ficción percibir, aunque sea una visión de la mentalidad polar, pero voy a empezar de alguna forma. Y entonces voy a empezar a percibir correctamente, a percibir los actores y no los personajes, los hijos de Dios perfectos, aunque estén soñando y planificando y nivelizando y fragmentando y personificando todo lo que quieran. Pero voy a percibir lo que hay detrás, aunque sea una falsedad percibir, aunque lo haga con mis ojos físicos. Pero voy a comenzar a tender hacia ello. Y esta primera fase es la visión espiritual. Ver al espíritu y no a los cuerpos. Por eso, elegir extender el amor en vez de proyectar la culpa, decisión completamente a nuestro alcance ahora mismo, no le voy a ver culpable, voy a verle trascendentemente como lo que es un perfecto hijo de Dios, aquí desquiciado, completamente inconsciente, pero sigue siendo un perfecto hijo de Dios. Decido verle así, quiero ver su espíritu, no su cuerpo, ni su representación. Eso es la visión espiritual. La elección de la extensión del amor
del amor implicaría el desarrollo de la visión espiritual, es decir, la actuación de ver un mundo inocente. Es una decisión, puedes tomarla, es el comienzo de el desencaje de la posición fija de tu mente en la mentalidad de los opuestos. Es el comienzo, puedes decidirlo. La visión de un mundo inocente desterraría el miedo de raíz, porque desterrarías la creencia en el mal, origen de todo mal manifestado. La creencia en el mal, origen de todo mal manifestado, percibido. Lo desterrarías con esa visión inocente, con esa visión espiritual. La visión de un mundo inocente desterraría el miedo de raíz, permitiendo un estado de paz y de dicha no conocido en la aventura experiencial, por sus propios presupuestos de partida. Estamos adelantando un poquito lo que constituye el tema de la tercera parte, el retorno. Esta segunda parte parece muy pesimista y muy escabrosa. Luego viene la parte en la que se nos dice cómo podemos revertir todo esto y es mucho más benévola aquí en la mentalidad polar. No obstante, ni siquiera la visión espiritual de un mundo inocente podría hacernos comprender la inocencia de la existencialidad. Claro, hemos dicho que es un primer paso. Sigue siendo visión y ver es percibir. Y en el entorno divino no se percibe algo fuera de ti, se conoce tu completa unidad. Aquí sigue siendo ficción, pero dentro de que es ficción, percibes mejor, menos erróneamente si percibes inocencia que si percibes culpabilidad. Hay que ir corrigiendo por niveles. ¿De acuerdo? Por eso digo que ni siquiera la visión espiritual de un mundo inocente, que es el primer paso, podría hacernos comprender la inocencia de la existencialidad, porque estaremos aplicando la inocencia del mundo, que es falsa porque surge por contraste de la culpabilidad. No podremos todavía elevarnos y ver la inocencia tal como es en el entorno divino, pero es un primer paso. Es un primer paso que nos llevará al otro. No obstante, repetimos, ni siquiera la visión espiritual de un mundo inocente, que es percepción, corregida, pero percepción, podría hacernos comprender la inocencia de la existencialidad, ya que cualquier visión, sujeto visionador, objeto visionado, cualquier visión, ya sea culpable o inocente, según los términos de la mentalidad polar, implica percepción, funcionalidad que es propia de la disociación mental, del sueño de ilusión, por tanto, como ficción opuesta a la única operativa real de una mente en situación de mentalidad uno con Dios en perfecta unidad. Seguimos soñando, aunque soñemos ya con algo más feliz y no con una pesadilla. Seguimos soñando. No nos creamos que ese es el final. Final es otro nivel de realidad. Pero ya con eso nos vamos a poder ir aproximando. Como ficción opuesta a la única operativa real de una mente en situación de mentalidad uno con Dios, que sería el conocimiento, mayúsculas, puro y pleno, totalmente ausente de necesidad, de proyección, de culpa, de búsqueda de castigo y, por tanto, totalmente libre de miedo. Es que esta descripción es muy burda. Esta descripción de lo que es el entorno divino es muy burda, pero es la que comprendemos aquí. No tenemos palabras para describir lo que es aquello. Aunque, como ya veremos en el retorno, en la tercera parte, en el despertar, el paso previo desde la visión culpable para poder ir transitando hacia el despertar definitivo, el paso previo desde la visión culpable, es la visión inocente. El paso previo desde la visión culpable antes de la defragmentación, desnivelización y reintegro de la mente al conocimiento, ahí es nada. Antes de eso,
tienes que pasar de la visión culpable a la visión espiritual, a la visión inocente de tu hermano. Luego vendrá lo demás. En nuestro mundo, el miedo se manifestaría de múltiples formas, inundando todos los aspectos de la experiencia, para todas las formas de vida, para todas las formas de vida, que aunque no tengan consciencia, sí tienen contenido mental inconsciente. Y como los fragmentos mentales materiales, es decir, las instancias de los soñadores aquí ya dentro del plano de manifestación, ocupando estos cuerpos, generando estos cuerpos e instanciando una parte de su consciencia completamente limitada por el implante de diseño aquí para actuar la obra de teatro planificada. Se me ha ido la pinza. Bueno, leemos y ya me vendrá. En nuestro mundo, el miedo se manifestaría de múltiples formas, inundando todos los aspectos de la experiencia. Ya me pongo hasta rojo. Para todas las formas de vida, ya sea este sentido consciente o inconscientemente. ¿Dónde me habré ido? Que se me ha ido completamente todo. Por un lado, describimos, tenemos los miedos físicos, inherentes al carácter entrópico del vehículo asociado, el cuerpo, que tienen que ver básicamente con la percepción directa e inmediata de necesidad, carencia y vulnerabilidad. Primero, miedos físicos, asociados al cuerpo. Todo lo que supone el miedo a no poder sobrevivir, el miedo a no poder alimentarte, no poder nutrirte, no poder abrigarte, no poder sostenerte energéticamente, que tiene que ver básicamente con la percepción directa e inmediata de la necesidad, carencia y vulnerabilidad. Implantes de diseño que se producen precisamente, son contenido mental, pero que en cuanto nacemos y empezamos a desenvolvernos decimos, claro, es verdad, este es un mundo escaso y nosotros somos vulnerables y necesitados. Entonces, ratificamos el contenido mental proyectado simbólicamente a este mundo, previamente en planificación, ratificamos ese contenido porque primero lo hemos proyectado y luego lo hemos percibido, lo proyectamos en la pantalla, es como si fuésemos a la vez el proyector de la sala de cine y el espectador. Somos lo mismo, aunque no nos damos cuenta. Entonces, el proyector proyecta nuestro sistema de pensamiento. Este sistema de pensamiento de escasez lo proyecta en la pantalla y el espectador lo ve como si fuese real, sin darse cuenta de que es una proyección de su propio sistema de pensamiento desde la fase de planificación, manifestándose en la pantalla. Y como espectador al percibirlo, dice, mira, mira, mira qué real es esto, mira qué real es esto. Bueno, pues tenemos por un lado los miedos físicos. El miedo a la integridad física por todo un abanico de cuestiones básicas como el sustento, el cobijo, el resguardo de las condiciones climatológicas, la protección o la salud. Transversales a todos estos miedos específicos, es decir, presentes en todos ellos, estos que estamos describiendo, estarían los temores al dolor y al sufrimiento. Está muy bien que lea todo esto tan cruento, medio muerto de risa por lo de haberse me ido la pinza y haberme ruborizado. Pero bueno, así le quitamos hierro al asunto. Transversales a todos estos miedos específicos, presentes en todos ellos, estarían los temores al dolor y al sufrimiento. Es decir, al final, pues los miedos, si tú no te duele ni sufres, dices, bueno, pues me podrá pasar lo que sea, pero lo asumo. Pero transversal, es decir, de fondo de todos estos dolores que estamos diciendo, de la seguridad, de la supervivencia, dicho
sea, en resumen, transversales a todos están los temores al dolor y al sufrimiento. Y como un miedo finalista, consecuencia última de todos ellos, la cara más amarga de la aventura experiencial, el miedo final, el miedo a la muerte, a la extinción física y desaparición del cuerpo, y por asociación, desaparición de la identidad, dejar de existir, desaparición de la personalidad. Tú que eres consciente, autorreferente, y eres consciente de ti mismo como entidad separada, y te vas a extinguir después del cariño que te has cogido durante toda la vida, te vas a extinguir. Bueno, este es el miedo finalista, consecuencia última de todos ellos. La cara más amarga de la aventura experiencial, el miedo a la muerte, a la extinción física y desaparición del cuerpo y por asociación de la identidad. Esta categoría sería compartida por todas las formas de vida, de manera inconsciente. Todas las formas de vida, ya lo hemos dicho, porque daos cuenta de que es un contenido mental. Nosotros pensamos que solo hay contenidos mentales conscientes, debido a que lo describimos desde nuestra atalaya de especies más inteligentes del planeta. Aquí todo lo que no es consciente ni piensa ni siente. Pues no. Todos los seres vivos tienen pensamientos inconscientes y tienen emociones inconscientes y determinan su experiencia de vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que en los trasplantes de árboles, los mejores expertos que han hecho miles de trasplantes y que son científicos, biólogos, expertos en árboles, te dicen, mira, que no sabemos por qué unos mueren y otros no, porque hemos hecho todo tipo de pruebas y unos mueren y otros no al trasplantarlos. Bueno, este es uno de los ejemplos en los que se ve bien el que mente hay tras toda manifestación de vida. Aunque no sea consciente, lo de la consciencia es casi un accidente, porque hay muy poca consciencia. Lo normal es la vida inconsciente, que no quiere decir que no haya contenidos mentales. Por eso digo, esta categoría del miedo finalista, el miedo a la muerte, a la extinción, sería compartida por todas las formas de vida. Claro, una planta no tiene miedos sociales, como si los tenemos nosotros debido a nuestra forma de desenvolvimiento vital, debido precisamente al avance de la intelectualidad y de la consciencia. Las relaciones gregarias, las plantas no las tienen, pero las plantas sí tienen un miedo inconsciente también a la muerte, a la extinción, a la desaparición. De hecho, ¿qué otra cuestión sino poner de manifiesto la intención vital aquí se refleja como un afán de supervivencia? Esto sí que lo tiene perfectamente glosado la ciencia. De hecho, es la base de la teoría de la evolución de Darwin. El afán de supervivencia por el miedo a la extinción. Esta categoría del miedo finalista, el miedo a la muerte, sería compartida por todas las formas de vida, de manera inconsciente, y por las formas de vida con la incipiente autorreferencia. Pues podríamos decir aves, mamíferos, en fin. De ambas maneras, consciente e inconsciente, es decir, todas las formas de vida completamente inconscientes tienen ese miedo a la muerte, sienten inconscientemente el miedo, no son conscientes de él, tal como hemos descrito cómo se produce la conciencia emocional, pero sí que lo sienten, aunque sin conciencia de ello, porque hay una reacción celular. ¿De acuerdo? Y luego están los animales que tienen una autorreferencia muy incipiente, tienen muy poquita conciencia y entonces esos lo sienten, igual que nosotros, inconsciente y conscientemente. Y ya el punto final del paradigma del miedo finalista a la muerte, quien más miedo a la muerte tiene, lógicamente es quien más conciencia tiene
en el desenvolvimiento de esta experiencia vital. En nuestro caso, en nuestro planeta, el Homo sapiens sapiens, el ser humano. Hemos visto los miedos físicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por otro lado, los miedos sociales. Por otro lado, los miedos sociales, que tendrían que ver con la percepción de amenazas a la integridad moral, a la individualidad y a la identidad propia del sujeto, que tienen que ver básicamente con la percepción directa o indirecta de desarraigo, abandono o rechazo por el grupo de acogida o pertenencia. Este es un miedo importantísimo. ¿Cuántos aspectos de nuestra experiencia de vida vienen condicionados por el miedo a no ser aceptados por los demás? Por tu grupo de amigos, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de cultura, de agrupación ideológica, de agrupación religiosa, etcétera, etcétera. Muchísimos. Son los miedos sociales. El miedo a la integridad identitaria por todo otro abanico de cuestiones básicas como el rechazo de los demás, el desprecio, el desprestigio, propios o de los seres allegados. Miedo por tus seres queridos. Teniendo como miedo finalista también el de la extinción de la identidad referente al grupo, el de la extinción de la identidad grupal, tribal o civil. Es decir, se extingue mi identidad, dejo de ser aceptado por el grupo y ya por lo tanto no tengo valor. ¿De acuerdo? Y apareciendo estos miedos en la psiquis del individuo, transidos, atravesados, análogamente, como antes era dolor y sufrimiento, pues esta vez por el sufrimiento derivado de la exclusión. Esta categoría sería compartida por las formas de vida que gozasen desde la incipiente autorreferencia derivada de una cierta consciencia hasta la conciencia moral del ser autorreferente de inteligencia más elevada. Quiere decirse que este miedo lo tienen los seres que tienen cierta conciencia incipiente. Por ejemplo, pues una manada de lobos, resulta que el macho alfa de la manada decide que hay un lobo que se tiene que ir, que no puede estar con la manada. Entonces la cosa hasta que se va. Bueno, pues ahí hay un sufrimiento derivado de la exclusión del grupo. Recientemente, algunos experimentos con árboles podrían hacerse extensivos al resto de plantas, sugieren por observación indirecta un fenómeno similar. Sugieren un fenómeno similar. Pero bueno, por ahora se sugiere. Por supuesto, inconscientemente está. No es consciente. Pero que no haya conciencia no significa que no haya contenido mental. Nosotros mismos lo vemos en nosotros mismos que nuestros contenidos mentales no son solo conscientes. Hay muchos inconscientes, plenamente aceptado por todos. Es lo que decía al principio. Si te dan un susto, no ha ocurrido, me van a dar un susto, ya llegan, me voy a asustar, me lo dan, no, no ocurre así. Hay un sobresalto completamente obediente a un contenido inconsciente inmediato que surge después de recibir el sobresalto. No está decidido conscientemente ese susto. Bueno, pues eso es la inconsciencia. Pues los animales tienen esa inconsciencia y no tienen la consciencia. Algunos en parte, las plantas ninguna. El miedo, encadenado a sus antecesores de creencia en el pecado y culpa, creencia en el mal y culpa, constituiría el tupido velo de oscuridad. Es un velo el miedo, un velo que nos impide ver la realidad. Constituiría el tupido velo de oscuridad que mantendría vigente el ego para conservar aferrado al hijo soñador
a la identificación con él mismo como rol de personalidad oscuro, impidiendo al hijo darse cuenta de la ficción del sueño de ilusión. Es decir, estos diseños son diseños cerrados, en los que sin una ayuda externa, la experiencia de colocar un fragmento de conciencia que viene completamente en tábula rasa de contenidos mentales conscientes y desarrolla sobre estos implantes mentales, con esta mentalidad polar, sus experiencias, es un sistema cerrado en el sentido de que no se sale de él salvo con ayudas externas. Las ayudas externas es lo que conocemos como la espiritualidad, que vienen en 3 niveles. Primer nivel, en formas que podamos observar con nuestros sentidos físicos. Personas que nos hablan, libros con un contenido que podemos leer. Esas personas que nos abren esos libros nos apuntan hacia el segundo nivel de ayuda. Atiende al interior. Vendrán intuiciones de tu ser interno. Vendrá siempre un contraste de tu mentalidad polar con la mentalidad del entorno divino. No podrás localizarla fácilmente, tienes que empezar a atender. El primer nivel de ayuda te enfoca al segundo nivel de ayuda. Atiende a la intuición, atiende a esa voz en tu interior. Y esa voz te indica el primer nivel de ayuda. Recuerda quién eres. Lo llaman en los textos espirituales el ser, el espíritu. A los de tradición judeocristiana, el Cristo en ti. Esos 3 niveles de ayuda son básicos para poder salir de estas experiencias. Si no, el mero diseño que se ha realizado hace que sean experiencias cerradas. No podríamos salir de ellas. Eso es lo que significa esta frase, que me ha salido muy larga. La voy a leer de un tirón, ahora que se entiende. El miedo, encadenado a sus antecesores de creencia en el pecado y culpa, constituiría el tupido velo de oscuridad que mantendría vigente el ego para conservar aferrado, aprisionado al hijo soñador instanciado en ese personaje, a la identificación con el rol de personalidad oscuro, impidiendo al hijo, al actor, aquí instanciado en este fragmento, representado por la multiplicidad de hijos materiales fragmentarios, el hijo soñador distribuido en toda la aventura experiencial, darse cuenta de la ficción del sueño de ilusión, aprisionándole así a una perpetuación de la pesadilla experiencial. Sin ayudas no hay retorno en esos 3 niveles. Niveles que podamos apreciar con los sentidos físicos, que nos enseñan a atender a esos sentidos internos, a esos contenidos mentales inconscientes, en donde insertan esa información. Digo que sube porque el portal dimensional sería el corazón. Bueno, esto es un símil que ya lo entenderemos más adelante, el por qué se hace el símil con el órgano del corazón, con el portal dimensional por donde vienen los contenidos de ayuda. Para pasar el primer nivel de ayuda, que es ya poder reconocer tu naturaleza real. Primero pasando por esos 2 primeros niveles de ayuda. En los niveles profundos de la mente, totalmente inconsciente, permanecería, por último, en el ser fragmentario material, en nosotros, muy enterrado, aquí muy enterrado ese miedo, el miedo primigenio al creador, como resultado de la percepción dimanante de la primera proyección de la culpa sobre él. Cuando se comienza a soñar, ya lo hemos explicado, surge la primera culpa, derivada de la primera creencia en el mal, la creencia en la separación, no se soporta, se proyecta sobre lo otro único diferente de ti,
porque como crees que te has separado, pues ya es diferente de ti, que es el entorno divino, el creador. Y ya se le ve malo, y entonces ya se le tiene miedo. Y ese miedo perdura siempre, aunque aquí está muy oculto, pero está. El miedo primigenio al creador, como resultado de la percepción dimanante de la primera proyección de la culpa sobre él. Un miedo que fundamentaría, este miedo al creador fundamentaría, sería la causa fundamental de los obstáculos y resistencias inconscientes al despertar. ¿Por qué tengo obstáculos y resistencias que no logro identificar a la evolución espiritual? Una de las causas, la más profunda, es que tienes miedo a Dios. ¿De acuerdo? Eso tienes que saberlo. No tiene fundamento, pero lo tienes. Y ni siquiera lo ves que lo tienes. Un miedo frío, profundo y desgarrador que mantendría vigente la decisión de huida y ocultación del hijo soñador hacia los niveles materiales, los más profundos del sueño, utilizado por el ego para consolidar la férrea identificación de ese hijo soñador con su rol de personalidad oscuro, ya involucionado mentalmente, ya esquizofrénico, ya incapaz de salir de su propia trampa tan sofisticadamente diseñada con los niveles disociados de la mente. Y aquí termina este epígrafe del miedo, con ida de pinza incluida, y dejamos para la siguiente sesión el siguiente epígrafe, consecuencia del miedo. Ya empezamos a hilar por qué nuestra experiencia de vida es así. Este siguiente epígrafe que se llama la ira y el ataque. Sin más, hasta la siguiente, prospector.